¿Sabe? Creo que todas las personas desean, anhelan, quieren incrementar sus riquezas y hacerse ricos, ¿cierto? Encontré que la revista Forbes del día 2 de febrero de 2023 señala 7 consejos para hacerse rico. 7 consejos para hacerse rico. Dije yo, a ver, voy por 7, ¿no? En otras revistas señalan 5 y dije, mejor me voy más tranquilo. Con 7 creo que está bien, 5 o 3 sería un poquito complicado para mí. Pero 7 consejos para hacerse rico. Y comienza el artículo con esto, se lo voy a leer. Hay secretos sobre cómo hacerse rico. Y si se toma el tiempo de aprenderlos, usted también podría ponerse en el camino correcto para generar riqueza. ¿Cómo ve? Y luego empieza a señalar esos 7 fundamentos para generar la riqueza. Y entre cada uno de ellos, cuando dice el primero, y es un artículo muy pequeño, pero cada vez que dice uno de estos, termina con algo similar a esto. Requiere trabajo y compromiso. Requiere trabajo y compromiso. Y finalmente termina el artículo diciendo lo siguiente. La conclusión es que saber cómo hacerse rico es algo que se aprende. ¿Cómo ve? La conclusión es que saber cómo hacerse rico es algo que se aprende. ¿Sabe? Entonces, fundamentalmente, después de leerlo un poquito, noté que el artículo, y creo que muchos otros más articulistas del área financiera y demás, señalan que para generar y hacer riquezas o hacerse rico, se necesitan 2 cosas fundamentales. Primero, comprender. Y segundo, hacer. De nada nos sirve tener en toda nuestra mente qué se debe hacer si nunca lo llevamos a la práctica. Y también, de nada serviría mucho si lo llevamos todo a la práctica y no sabemos cómo hacerlo. Fundamentalmente, ese era el secreto, pues esos consejos para hacerse rico. Es decir, comprender qué tipo de riquezas hoy tú estás persiguiendo y cómo funciona la economía. Y el segundo, el hacer, es decir, el cómo saber invertir y administrar esos recursos de manera sabia. Necesitas entonces primero comprender, entender cómo se manejan los dineros, pues, cómo se manejan los sistemas, cómo se manejan lo aquí y acullá, ¿no? Si usted tiene alguna pregunta, bueno, sé que por aquí hay alguien que nos puede decir, sí, el banco así y así, nos puede decir muchas cosas. Eso está bien, ¿no? Ahora, la otra cosa es el saber cómo hacerlo. Y creo que estos 2 fundamentos, vuelvo a repetir, el comprender y el hacer, son ciertos, ya que sea que busques la riqueza económica en el mundo o en Dios. Entonces, ¿qué tipo de riqueza estás buscando tú? ¿Sabes cómo funciona la economía para hacerse rico e incrementar la riqueza, ya sea de Dios o ya sea del mundo? ¿Sabes cómo se invierte y cómo se administra en las cosas de Dios para lograr tener mayor riqueza? ¿Y sabes cómo se administra y cómo se invierte para tener mayor riqueza en el mundo? Bueno, creo que debemos considerar esto en nuestras vidas. Miles y millones de cristianos no sabemos administrar bien el dinero. Y gracias a Dios que en estas fechas es donde se pone a prueba nuestro dinero. ¿Qué voy a cenar? ¿Qué voy a comer? ¿Qué vamos a comprar? ¿Qué vamos a hacer? Y empezamos a comprar y a comprar total. Finalmente vendrá otro año donde nos podemos endrogar y podemos gastar el dinero como sea. Bueno, hermanos, habrá que aprender a hacerlo. Entonces, mi amado hermano, creo que eso deberíamos tú y yo pensar y considerar. Claro, ambas riquezas económicas del mundo y las riquezas económicas de Dios son diferentes por el resultado que producen. ¿Hacia dónde quieres ir? ¿A cuál es la búsqueda de tu vida? Vuelvo a repetir, ambas, las riquezas económicas del mundo y las riquezas económicas de Dios, son diferentes totalmente por el resultado que producen. Y quiero que usted vaya pensando esto. ¿Por qué? Porque la búsqueda de la riqueza económica en el mundo produce algo que el apóstol Pablo nos va a mencionar. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10. No estoy diciendo que no busques esas riquezas, no, estoy diciendo que vamos a orientar nuestra mente, nuestro corazón a lo que el Señor espera que tengamos con esas riquezas que el Señor provee. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 9
y 10. Y va a notar ahí lo que dice el apóstol: la búsqueda de esas riquezas económicas que proveen el mundo producen algo en la vida de las personas. ¿Me ayuda? Dice así la escritura, 1 Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10. Junto, con voz fuerte, dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El apóstol señala que en la búsqueda de la riqueza económica hay o puede haber un gran peligro, porque aquel que quiere enriquecerse, que solamente busca la parte económica, cae, dice. No dice probablemente caerá. Él dice cae, porque el corazón, la mente, la fuerza, todo su ser está inclinado a la búsqueda de eso y no a la búsqueda del Señor. Porque los que quieren enriquecerse, dice, caen necesariamente ¿en qué cosa? En tentación y luego en lazos. Los mantienen así y tú los has visto, e incluso nosotros mismos podemos ser esas víctimas de la tentación y lazos que queremos más y luego estamos tan atados al dinero que ya no nos permite usar el dinero de manera correcta. Y fíjese lo que dice el apóstol. Y no solamente eso, sino los que están tras en la búsqueda, que están, digamos, como aquel burro, no sé si es el burro o el caballo que le ponen una zanahoria adelante. Bueno, al animal que le ponen la zanahoria adelante, no me acuerdo cuál es, van ahí detrás. Dice esto, además, dice, caen en muchas codicias. ¿Qué dice el texto? Necias. Quieren más, que son meramente necias, o sea, no son fructuosas, no tienen un propósito más superior a simplemente satisfacer una parte que tú quieres. Es que quiero comprarme tal cosa. ¿No? ¿Por qué? Pues porque quiero comprármela. Ajá, pero ¿qué vas a hacer con eso? Simplemente la tengo, la obtengo, digo, ya la tengo y después, ¿qué sucede? Al paso de los días, como los niños con el juguete nuevo, ¿verdad? Están bien emocionados, gracias. 1 o 2 días y después lo dejan. Una codicia necia, y dice además que es dañosa, que hunde a los hombres en destrucción y perdición. Entonces la búsqueda de la riqueza económica del mundo produce, en las palabras del apóstol Pablo, si me ayudan por favor a extraer de ahí qué cosa: tentación, lazo, muchas codicias necias y codicias dañosas, hundimiento de los hombres en esto, destrucción, perdición. Y hay una razón. ¿Notan? El apóstol dice, ¿por qué? Porque raíz de todos los males de los que ha hablado es el amor al dinero. En sí mismo el dinero no es malo, ¿verdad? Por supuesto que no, y qué bueno que Dios le provea y le dé. Pero dice el amor a ese que se llama el Dios del dinero. La palabrita que aparece ahí, el amor al dinero, en realidad la palabra dinero es una palabra que se usaba para uno de estos dioses, Mamón. Era el dios de las riquezas, que la gente lo adoraba, lo buscaba, lo consideraba. Y dice, mira, porque raíz de todos los males es el amor a ese Dios. Porque ahí pones tu confianza, pones todas tus esperanzas, pones tu salud, pones tu felicidad. Esto es lo que en palabras del apóstol Pablo produce la búsqueda de la riqueza económica en este mundo. Mientras que el apóstol también señala que la búsqueda de la riqueza que produce Dios, que viene de Dios, que genera Dios, tiene un efecto totalmente diferente al que produce el mundo. Vayan a este texto, 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 10 y 11. Así que por una parte tenemos la descripción del apóstol de que lo que produce el hecho de que las personas vayan tras del dinero es esto: enriquecerse, caen en tentación, lazos, codicias dañosas, necias, hundimiento en destrucción y perdición por su amor a ese Dios. Pero los que buscan la riqueza en el Señor, dice 2 Corintios 9, 10 y 11. ¿Lo tienen? Ayúdenme a leer con voz fuerte. Dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá
y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y aquí dice, la gran diferencia es que cuando Dios, entiendes que Dios es el que te provee de la semilla, del trabajo, del recurso, de lo que tienes, y que Él es el que te da de comer, es el que te viste, Él es el que te da lo necesario para que vivas, porque Él es el proveedor. Escucha bien, el que da semilla al que siembra y pan al que come, ¿qué dice ahí? Va a proveer y multiplicar tu sementera. Es que esto es espiritualmente hablando, hermano. El apóstol Pablo está hablando en ese capítulo de dinero. Y escucha, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Escuche, Él va a aumentar el fruto de vuestra justicia. Escuche ahora, hay un para, ¿ya notaron? ¿Para qué? Dice el texto. ¿Para qué Él te hace abundar, dar semilla, pan, proveerte, multiplicar, aumentar los frutos de tu justicia? ¿Para qué? Para que estés enriquecido. Escuche, enriquecido en todo para toda libertad. Dios te dice, te estoy dando el recurso para que tú libremente lo des a otros, lo gastes en mi reino, lo hagas ver a otros que están necesitados. No te quedes con él, te lo estoy dando ¿para qué? Para que tengas, para que seas abundante en buenas obras, para que la gente pueda ver lo grande y maravilloso que yo soy para darte a ti, para que tú des también a otros con toda liberalidad. Que no empieces como los que buscan tras su Dios, ¿verdad? El dinero, diciendo, oh no, y si doy me voy a quedar, no voy a comer, no, mejor que se la rasque, no. Acá, la semana pasada, recuerda que vimos y decíamos que ojalá que cada uno de nosotros no permitamos que ninguno de nuestros hermanos sufra hambre o sufra una necesidad. Para eso Dios nos ha dado recursos y el apóstol dice ahora, Él te da todo eso para que estés enriquecido en toda liberalidad, para que des. Escuche, para toda liberalidad, la cual produce, ¿qué cosa? Escucha esto, Dios te dice, te estoy dando el recurso, te estoy dando de comer la semilla, la provisión, la multiplicación, el aumento de tus frutos, para que seas libre de poder darle a otros, para que ellos me glorifiquen a través de tu vida, a través de lo que estás haciendo. Para que no digan, mugre codo, perdón por la expresión, es un codo, ¿verdad? Es un hombre amarrado del dinero y no quiere ahí, ¿verdad? Y que la gente esté maldiciendo por lo que nosotros no estamos dando, sino que la gente cuando nos vea y veamos que hay liberalidad para que el Señor pueda dar, digan, gloria a Dios. Bendecido sea el Señor, adorado sea el Señor, porque esta mujer está dándome. Y esto sé que viene de Dios porque le está proveyendo. Por lo tanto, mi amado, es necesario entender lo que cada una de esas economías ofrece y a cuál vas a entregarte, a cuál vas a servir, con la cual te vas a dirigir toda tu vida. Por lo tanto, mi amado hermano, observa las diferencias que hizo el Señor con respecto a ambas riquezas. Mateo capítulo 6, por favor, versículos 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21. Y va a notar usted el Señor que, aunque Él no lo plantea así, sí hay un planteamiento de cada una de ellas, cómo están constituidas, cómo están puestas ahí. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. ¿La tiene, por favor, hermano? Acompáñame a leer, dice el texto. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces el Señor hace, o a través de estas palabras, nos hace entender que hay dos cosas que suceden en estas economías. ¿Notan?
El que sigue ese camino de la búsqueda de la riqueza, sirviendo a ese amo, a ese señor llamado dinero, y los que buscan la riqueza en el Señor para ser abundantes en buenas obras, para ser abundantes con liberalidad, dice que hay dos cosas totalmente diferentes. Primero, los tesoros o la economía en el mundo, los que buscan esa economía para ellos solamente, ¿qué dice que hacen? ¿Tesoros en dónde? En la tierra. Simplemente hacen tesoros aquí, nada más. Mientras los que buscan lo celestial hacen tesoros en el cielo. ¿Notas lo maravilloso que es? Proveer, Dios provee, ¿no? Y dice, bueno, si tú estás detrás del dinero y buscas tu propia satisfacción sirviendo a tu propio Señor, entonces ese dinero solamente va a ser para aquí, para este plano terrenal. Pero los que buscan esa riqueza en el Señor para dar y para hacer con toda liberalidad dar, para que se pronuncien glorificaciones al Señor, entonces están haciendo tesoros celestiales. Luego dice, en los que andan buscando solamente en este plano del mundo, ¿qué sucede con su dinero? La polilla y el orín, o sea, la oxidación y ese tipo de cosas, ¿qué cosa? La corrompen, la desgastan, la hace menos. Imagínate tú un metal, pensemos de aquel entonces, oro, ¿no? Y está plagado de mucho orín o oxidaciones ahí, y para limpiarlo habrá que tirarle una parte de ese oro. ¿Por qué? Porque necesariamente pues estaba oxidado, pues, ¿no? O cualquier metal. Y dice ahí, el asunto es que ese dinero que tienes, la polilla y el orín, lo va a corromper. Mientras, si buscas los tesoros celestiales, ¿qué sucede? No es corrompido ni por el orín, ni por la polilla. Y luego dice que en estos que buscan, obviamente, las riquezas en el mundo, ¿qué hace? ¿Qué sucede con ese dinero? ¿Qué probabilidades hay? Que los ladrones, dice que los ladrones ahí aparecen, ¿no? Donde los ladrones minan y hurtan. Son dos cosas diferentes. Los ladrones minan y hurtan. Y me quedé pensando que si tú, por ejemplo, tienes, imagínese un señor ahí dice, no, pues aquí tengo mis graneros y ya son muy grandes, ahora sí, alma, descansa, repósate, ¿no? Y etcétera, etcétera. Bueno, hay un ladroncillo por ahí que pueda minarle sus graneros, su grano. Las ratas, ¿no? Imagínense una rata llega ahí y dice, si aquí hay comida me llevo. ¿Cuánto se podrá comer una rata? Pues, o toda una, ¿qué son de ratas? Toda una colonia de ratas, ¿no? ¿No minarán también? O si tiene un negocio, ¿acaso no alguno de sus empleados le minarán? O definitivamente se lo roban. En cambio, los que están pensando en esa cuestión celestial, ¿qué sucede? No son presas de ladrones. No hay nadie que te quite tal cosa. Entonces, por una parte, tesoros en el plano humano, polilla, orín corrompen y los ladrones lo merman o lo pueden hurtar. Y por otra parte, los que están en la economía de Dios hacen tesoros en el cielo, no es corrompida y no son presas de ladrones. De cualquier manera, debemos saber cómo funciona una y cómo funciona la otra. Por eso, el Señor Jesucristo contó una historia, creo yo, que deberíamos considerarla para nuestras vidas en este tiempo. Lucas capítulo 16. Y aquí quiero que la consideren, seguramente usted ya la ha leído muchas veces, pero el día de hoy quiero que usted lo considere para usted y para mí. Lucas capítulo 16, versículo 1 al versículo 8. Vamos a leer esta parábola, dice aquí, esta historia, que quiero que le ponga mucha atención, mi amado hermano, porque en ella nos va a hablar de cómo es que el Señor quiere que funcionemos. Yo la leo, hermanos, usted sígame con su mirada. Dice Lucas capítulo 16, versículo 1 al 8. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. ¿Notan? Un hombre, un mayordomo, vamos a contextualizarlo, era un hombre de negocios que tenía a su administrador y su administrador
malversaba el dinero. ¿Va? Versículo 2. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces aquel dueño de aquella empresa manda a llamar a su administrador y me dice: oye, sé que me estás robando, sé que me estás quitando dinero, sé que estás haciendo cosas que no deberías hacer, te estás enriqueciendo a mi costa. ¿Sabes qué? Estás despedido. Tienes la semana para entregarme todas las cuentas, ¿no? Para que me dejes bien claro cómo está la cosa. ¿Va? Versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, no puedo. Mendigar, me da vergüenza. Ya sé lo que haré para cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Ahora, escucha, volvemos a leer la porción. ¿Qué dice el versículo 4? Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, ¿qué cosa suceda? Me reciban en sus casas. Escucha lo que está planteando este hombre. Ya sé qué voy a hacer. Ya no voy a ser mayordomo, no sé trabajar otra cosa más que administrar, y soy buen administrador para mí porque acá me llevo yo todo, ¿no? Pero entonces ya sé qué voy a hacer para cuando falte esa cuestión, me reciban. Qué interesante, ¿notan? O sea, vamos a hacer como un tipo de transacción, y aquí está lo que va a suceder. Versículo 5. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Ahora, imagínese usted eso, ¿no? Usted debe 100. Y le dice: ¿sabe qué, don Ezequiel? Usted le debe 100, pero póngale ahí que son 50. Pero usted póngale que son 50. Oiga, pero debo 100. Póngale que son 50, de veras, póngale, o sea, yo le digo lo que le conviene, ¿no? ¿Qué haría, no? ¿Qué haría normalmente la gente? No estoy diciendo que él, ¿verdad? Pero ¿qué haría normalmente la gente si debes tal cantidad de barriles y solamente te dicen la mitad? Pues lo pongo. ¿Y qué le vas a decir a ese administrador que te dice ponle 50? Pero le voy a decir a tu patrón, le voy a decir a tu jefe. ¿Tú qué le dices? No, hombre, gracias. No, hombre, lo que se te ofrezca, ¿no? Estoy para hacer lo que se te ofrezca. Si tienes alguna, no hay problema, no te apures, aquí estamos para servirte, y te vas. Maravillosamente, ¿cierto? Luego, versículo 6. 7, ¿verdad? 7. Después dijo a otro: ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Ahora imagínese usted al que le dice: no, tú debes 100, ¿no? Pero escríbele 80. Alguien quizá le hubiera dicho: ¿y por qué no 50? ¿No? Pero le dijo: escribe 80. Y aquel dijo: oye, pues esto es maravilloso, porque en aquel entonces el trigo pues tenía cierto valor comercial. ¿Por qué? Porque de ahí se comía y ahí se hacían muchas cosas. Y entonces que te reduzcan un 20% de tu deuda, hombre, eso es maravilloso, ¿no? Y además que no la tengas que pagar, simplemente no la vas a pagar, te vas a ahorrar ese dinero. Y entonces, ¿qué terminarías diciendo a aquel administrador deshonesto? Oye, ¿por qué me quitas 20? No, qué mal. No, yo voy a pagar mis 100. No, si eres como todos, vas a decirle: gracias de veras, me emociona mucho. Estoy para servirte lo que se te ofrezca. Versículo 8, ¿me acompañan? Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. La parábola es sumamente interesante, ¿cierto? El patrón, vuelvo a repetir, despide a ese gerente, pero antes de irse, ese gerente negocia con los deudores del propietario para firmar esos nuevos contratos para que le deban al propietario, pues obviamente menos de lo que realmente le debían. El gerente espera obviamente que los deudores se sientan obligados con él
De modo que cuando esté desempleado, ¿qué suceda? Lo ayuden. ¿Recuerdan cuál era el pensamiento por lo cual hizo eso? Para cuando me falte el trabajo, ¿qué suceda? Me reciban en su casa, ¿no? Me reciban en su casa. El trabajador usó el dinero de su señor para ganar el favor de aquellos que podían propiciarle un lugar para vivir cuando perdiera su trabajo. Escuchen lo que estoy diciendo. Este hombre usó ese dinero de ese señor para ganarse el favor de aquellos que podían proporcionarle un lugar para vivir cuando faltara en el trabajo. El trabajador usó ese dinero. No era suyo, pero usó ese dinero para su propio beneficio. No era su dinero, pero él asumió toda esa responsabilidad porque él quería que lo recibieran si no tenía trabajo en sus casas. Este hombre asumió que haciendo eso, entonces podía asegurarse un lugar en la casa de alguno de esos deudores. Este hombre aseguró o tenía en mente que asegurando a esas personas, manteniéndolas cautivas por el dinero que les había perdonado, no de él, sino del dinero de su patrón, entonces él podía tener seguridad. Por lo que el gerente el gerente engañoso, porque era el gerente, usa su ingenio para encontrar una manera de manipular el dinero. ¿Para qué? Para asegurar su futuro. Para asegurar su futuro. Y el Señor, interesantemente, hace dos señalamientos a ese actuar. Lucas 16:8, por favor. ¿Me ayuda? ¿Qué dice? Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Ahora, es interesante que el Señor lo haya hecho. El Señor no dice, ese siervo, ese administrador tremendo, ese debería haber. El Señor en su momento lo que dice es que aquel amo alabó al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Y añade el Señor, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Ahora, alabarlo aquí significa que el Señor reconoce la inteligencia, la astucia de esa persona. Y dice que los incrédulos son más sagaces. Es decir, un incrédulo hará cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa para asegurar su futuro económico, para que lo reciban en otros lugares. Así que si está en una empresa y está ahí, puede hacer algo para que se asegure a él algo. Puede incluso, ¿verdad?, hacer cierta tranza para garantizar su propio beneficio, para asegurar su futuro. Esto es lo que está diciendo el Señor ahí. Y puede ser cierto, porque el creyente, escucha bien, el creyente no usará de astucia para defraudar a su empleador. ¿Cierto? Por eso te digo, mi amado hermano, tú no vas a usar de astucia para decir, ¿cómo le voy a hacer para llegar aunque sea un poquito tarde y seguir cobrando lo mismo? ¿O cómo le voy a hacer para trabajar menos y cobrar más? ¿Cómo le voy a hacer para que ese dinerito, ¿verdad?, el patrón no sepa y bueno, me lo gasto en otras cositas para que, pues es que, el patrón gana muchísimo? No, el Señor está diciendo, lo que va a suceder es que el creyente, el cristiano, nunca va a usar de esa astucia para defraudar a su empleador y obtener algún tipo de beneficio. Mi amado, en el trabajo seamos honestos. Y tampoco hará ese tipo de ajustes financieros para asegurarse un futuro cuando termine su tiempo laboral o cuando se le despida. Es que tengo la caja aquí. No, pues, no sé cuánto vale una Coca-Cola. Una Coca-Cola, ¿cuánto vale? 12 pesos. Lo tomo de aquí y luego la compro. Y le digo a mi patrón, pues es que no sé qué pasó. O le pongo ahí, no se vendió. No haremos ningún ajuste financiero para asegurarnos nuestro futuro. Pero entonces aquí está el punto.
Si crees que lo que hizo aquel hombre es sagaz y astuto y quieres imitarlo, tus ojos no han podido leer más allá del versículo 8. Tus ojos no han podido leer más allá del versículo 8. Tus ojos se han plasmado solamente en la astucia y estás diciendo, mira, el Señor alabó a ese amo, a ese mayordomo malo por haber hecho eso sagazmente. Si crees que lo hizo así, mi amado hermano, te has quedado corto. Porque quedaste corto al ver la Escritura. Quizá una de las primeras cosas que debes entender es que no te has dado cuenta que ese tipo de personas que obtienen esas ganancias para asegurar su futuro fraudulentamente, solamente las van a disfrutar por un tiempo. Solamente las van a disfrutar, digamos, por 60 u 80 años. Mientras los hijos de luz disfrutarán las riquezas superiores por la eternidad. Y bueno, el segundo señalamiento que hace el Señor sobre esta historia está en el versículo 9. Es hacia donde el Señor dirige realmente nuestra mirada. Y dice ahí, versículo 9, ¿me acompaña por favor? Dice ahí la Escritura. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Me ayuda a leerlo otra vez? Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Jesús dice que hay algo más astuto y más sabio que lo que hacen los hijos de este siglo. Hay algo más sabio, más astuto, que no procede de una mentalidad del mundo, sino de la mentalidad de Dios. Gana amigos por medio de las riquezas injustas. Dice el Señor, gástate el recurso que yo estoy dando en beneficio de otros para que esos conozcan la gran poder que tengo, para que esos reconozcan quién soy, para que puedan glorificar al Señor. Porque si te quedas con ese dinero que es del Señor y no lo inviertes, estás haciendo exactamente igual que aquel hombre. Estás garantizando lo tuyo y lo de tu familia para 50, 60, 70, 80, 100 años, 2 generaciones. Estás así, pero no estás siendo rico para con Dios. No estás haciendo ese bien que el Señor espera. No estás ganando amigos por medio de las riquezas injustas. Es decir, con estas riquezas que obtenemos en este mundo. Porque esas provienen ¿de quién? Del Señor. Gana amigos por medio de esas riquezas. Es decir, haz amigos con dinero. Significa usar ese dinero para satisfacer las necesidades del necesitado. Para ayudar a aquel que tiene necesidad. Para ayudar a aquellos que están en situaciones vulnerables. Para ayudar a aquellos que están en situaciones difíciles hoy día. La viuda, el huérfano, los hermanos que están pasando por dificultades. Usa ese dinero. Y Jesús añade esto, mire. Versículo 9. Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Para qué? Para que cuando éstas falten, ¿qué cosa suceda? O reciban en las moradas eternas. Nota que dentro de todo esto, la mentalidad de aquel hombre, pero para cuando me falta el trabajo, cuando me corran, me reciban en sus casas. Y el Señor dice, si tú inviertes ese dinero para mi gloria, para ayudar a otros, entonces ese dinero que te gastas, que es mío, lo estás invirtiendo para que cuando falte yo te pueda recibir. Y la gente a la cual tú le pudiste dar y que está ahora en la presencia del Señor, te reciba en las moradas eternas. Jesús nos dice que no solo se trata de asegurar nuestro futuro terrenal, porque eso es todo lo que hace el incrédulo. El incrédulo simplemente asegura su futuro terrenal. Y me temo que muchos cristianos también. No. Tengo este dinerito y después ya entonces, dicen. A mí se me hace lo más ridículo, perdón que lo diga así, lo más espantoso, lo más que no le da la gloria al Señor. Cristianos que piensan esto. Voy a trabajar
Y luego que me jubile, que me den mi pensioncita, entonces ahora sí me voy a arreglar mis plantitas, voy a jugar fútbol, voy a hacer lo que no hice nunca. Esa es una mentalidad muy corta, hermanos. Si tú te quieres asegurar primero de esas cosas y luego a ver qué haces perdiendo el tiempo cortando florecitas, mi amado hermano, no es que no lo hagas, sino que simplemente hay gente que dice, ya estoy pensionado, ya no hago nada. Ponte a hacer algo para el Señor. Haz cosas para el Señor. Mi amado hermano, hay hermanos en la fe ya ancianos que están haciendo para Cristo muchas cosas, ¿o no? Y no quiero poner aquí ejemplos así grandiosos de otras personas, pero en mi misma casa yo veo a mis padres haciéndolo, hombre y mujer mayores de 80 y tantos años, que siguen sirviendo al Señor en la cocina y siguen metiendo las manos en las cazuelas, lavando platos, haciéndole, y dicen, yo quiero servir a los santos, yo los quiero servir, aunque se cansen, se desgasten, están ahí haciendo para el Señor. No seas como aquel hombre, ¿verdad? En una iglesia que me encontré, dice, no, hermano, pues si decía él, es que yo siento el llamamiento del Señor. Y luego, hermano, ¿por qué no sirve? Es que estoy esperando a que me jubile y después ahora sí me dedico al Señor. Hermano, el Señor no quiere desperdicios, no quiere ancianos que estén sirviendo nada más. Él requiere jóvenes, adultos, ancianos, pero que tengan ese corazón de hacer cosas para el Señor. Mi amado hermano, busca hacer con las riquezas que el Señor te da, mi amado, tesoros en el cielo. Busca ser, mi amado hermano, un hombre y una mujer que asegure, voy a usar esta expresión que no es salvación por obras, pero asegure su futuro en los cielos también. El hombre en el mundo solamente busca esto. Versículo 4, capítulo 16. Ya sé lo que haré para cuando se me quite la mayordomía y me reciban en sus casas. Eso es todo lo que un hombre en el mundo sin Cristo puede hacer. Y me temo que muchos cristianos así están. Esperar que le reciban en sus casas, que le ayuden cuando ya no tenga empleo. Eso es todo lo que puede hacer. Y Jesús dice lo contrario, dice algo maravilloso. Versículo 9, ¿me acompaña a leerlo, hermanos, con voz fuerte? Dice ahí, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Es mejor que asegures un lugar en las moradas eternas. No estamos hablando de salvación por obras. Un lugar de satisfacción plena, alegría, bienestar, comunión con los hijos de Dios, usando tu dinero para hacer eso, para que el Señor pueda ser exaltado y tú puedas glorificar al Señor. Y que cuando llegues, muchos quizá que tú no conozcas, pero que tu dinero les benefició para salvación, para paliar alguna situación de familia, de salud, etcétera, etcétera, te digan, gracias, porque a través de tu aportación yo pude conocer al Señor, porque a través de eso yo pude conocer al Señor y poder entregarme al Señor. Gracias y gracias y gracias. Y entonces te vas a sentir entre tantos hermanos agradecidos. ¿O tú no le vas a agradecer a alguien que haya invertido? Si sigues el camino de la astucia del trabajador fraudulento, no llegarás a nada. Esas riquezas faltarán. Pero si usas tu dinero para propósitos eternos, para propósitos espirituales, será recibido en las moradas eternas. Eso es la importancia, mi amado hermano, de usar bien nuestro recurso. Y creo que para entender cómo funciona esta cosa, pudiéramos irnos a otro texto que el Señor mencionó en Lucas capítulo 12, por favor, unas hojas hacia atrás. Capítulo 12, versículo 32 al 34. Mire cómo el Señor lo va planteando de esta manera. Me ayuda, por favor, Lucas capítulo 12, versículo 32 al 34. Dice así, juntos, dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosnas. Haced bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí también vuestro corazón. Escucha, mi amado hermano, aquí creo que el Señor ya nos da mucha luz. Es decir, la primera cosa que dice el Señor, versículo 32, no temas, simplemente no
temas. Y ese texto está puesto un poquito antes, donde versículo 12 empieza hablando, ya el capítulo 13 de aquel rico insensato, ¿verdad? Que hace, ¿verdad? Muchas cosas, ¿verdad? Y luego viene el versículo 22, que hablando acerca de estos afanes, ¿verdad? Que consideremos los cuervos, que consideremos cómo es que Dios provee en todas las cosas. Y dice versículo 29, vosotros pues no te preocupes por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. Y ahí cerramos nuestras Biblias y nos vamos. Pero escucha lo que dice después. No temas. ¿Notas lo que dice el Señor? Si yo soy el que te proveo, si yo soy el que te doy, si yo soy el que sabe lo que necesitas, entonces no temas. Escucha esto. Porque a tu Padre le ha placido darte el reino. Ahora, no solamente el reino es una parte así como muy intelectual, el reino, pero ¿qué contiene un reino? Riquezas, abundancias, cosas. Y dice el Señor, yo no solamente te doy una parte, te doy el reino. Y entonces dice, pues vende lo que posees. Notan que el Señor dice, tú sabes cómo hacerte rico, ¿no? Empieza vendiéndolo, empieza a desprenderte de aquello donde tienes tu corazón. Porque cuando ahí ponemos nuestro corazón, ahí ponemos nuestra mente, entonces tenemos dividida nuestra mente entre servir a Dios y servir al dinero, entre servir a nuestro Dios y servir a Mamón, el Dios del dinero. Cualquiera de estas dos cosas estamos puestos. El Señor dice, ándale, ¿quieres aprender realmente, manada pequeña, de no temer, que es que yo ya te di todo el reino? Entonces ve y vende, despréndete de lo que tienes, que no te cueste, que no te dé dolor, que no digas, ay, luego si me quedo sin dinero, que puedas desprenderte fácilmente y que empieces a hacer tesoros en el cielo. Y el Señor empieza a decir, porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Entonces, mi amado hermano, creo que aquí el Señor nos pone en esta dinámica personal. ¿Qué estoy haciendo con los recursos que Dios me da? Sé generoso. Sé generoso con ese dinero de tu Señor. Bendice para que la gente pueda glorificar al Señor, para que se te pueda recibir en esas moradas, ¿verdad? También a ti. Así que hacer amigos con dinero significa que usemos nuestro dinero para satisfacer las necesidades de las personas, de nuestros hermanos en la fe, de aquellos que no lo conocen, para que el Señor sea conocido y exaltado. Esa es la manera de poner un tesoro en el cielo que no falla, que no se oxida, que no se roba. Mi amado hermano, seamos inversionistas astutos. Invierte en la vida de otros. Invierte con esa mentalidad. Usemos nuestros recursos para hacer todo el bien que podamos para la gloria de Dios y el bien eterno para los demás. Porque seguro que muchos irán primero a la patria celestial y te recibirán y te darán la bienvenida a casa diciendo gracias. Gracias porque invertiste en el reino de los cielos. Y yo soy el resultado de eso. Así que piensa en tu presupuesto personal o familiar. Piénsalo como un plan de generosidad para otros, para contribuir regular y sacrificialmente a las necesidades de los hermanos, de las personas y de la iglesia. ¿Para qué? Para que otros salgan beneficiados, para que puedan recibir a través de tu dinero también el beneficio de todo lo que el Señor nos ha dado. Que nuestras decisiones financieras fluyan de la propia visión del dinero que tenía Jesús, que nos muestra que el dinero no es malo en sí mismo, sino que es el dinero una herramienta en manos de la eternidad. Y yo os digo, dijo el Señor, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas.
¿Cuándo es que te va a faltar esa riqueza que te da el Señor injusta? El día que ya no estés aquí. El día que estés allá, te reciban. Bienvenido a casa. Gracias por invertir. Entonces, mi hermano, haz amigos por ti mismo, por medio de las riquezas injustas, dice el Señor. Vamos a ponernos en pie.